En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Vamos a estar con Javier Arroyo. Él es cofundador de Smarttic y experto en tecnologías educativas del método Smarttic. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes en Perú. Si tú estás en Madrid o en España, debe ser ya muy buenas noches. Efectivamente, yo estoy en Madrid, en España, y bueno, muy buenas noches, Gustavo. Un placer. Muy buenas noches. Bueno, qué gusto que todo esté bien. ¿Cómo está la ola del calor? Un poquito, porque sabemos que ha habido mucho calor. ¿Está liado el tema ya? Tremendo. Sí, llevamos ya 2 o 3 semanas con temperaturas cercanas, entre los 42 y los 46 grados en Madrid, ¿no? Que es un clima muy seco, con lo cual es complicado. Pero bien. Qué bueno que estén bien. Yo hace 2 semanas que estuve por allá, un poquito más ya, y justo en esa semana bajó la temperatura. Tuve la suerte de que bajó la temperatura. Estuvo máximo a 26 grados, 28 grados, manejable totalmente en la ciudad de Madrid. Bueno, Javier, coméntanos un poquito, ¿qué es Smarttic? Porque mucha gente escuchará tecnologías de educación, pero ¿qué es Smarttic? Esta nueva metodología, entiendo yo, que estás trayendo al campo educativo en Iberoamérica, a lo mejor, o ya en otros lugares también, pero que nos puedas explicar un poquito en qué consiste, por favor. Sí, Smarttic es, por resumirlo de alguna manera muy simple, digamos, es hacia dónde va la educación, ¿no? Es el futuro de la educación, que pasa por la personalización absoluta de los contenidos, ¿no? Es decir, adaptando el contenido totalmente a las características individuales de cada niño, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues nos basamos en inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que nos permite es hacer un diagnóstico súper preciso de qué sabe y qué no sabe cada niño, identificar muy claramente esas áreas donde tiene carencias y además diseñar un plan de estudios con estas carencias que hemos detectado, ¿no? A partir de ahí diseñamos una sesión diaria de 15 minutos. No hace falta más de 15 minutos, durante los cuales va trabajando en este contenido que ya de partida era medida y que además, gracias a la inteligencia artificial, al análisis de datos, vamos adaptando en tiempo real. Es decir, de un ejercicio al siguiente se adapta el nivel de dificultad en función de la capacidad del propio niño y de cómo sea su rendimiento. Entonces, esto desde el punto de vista, digamos, de enfoque, de personalización absoluta de los contenidos, y desde el punto de vista del contenido es muy innovador en cuanto a que va un poquito más allá que los métodos tradicionales, ¿no? Es decir, va mucho más allá del cálculo mental y la aritmética, trabajando también la lógica, el razonamiento e incluso la programación, ¿no? Ese pensamiento computacional que es la base para aprender un lenguaje de programación en el futuro, y que para estos niños será tan importante saber aprender a programar como saber inglés, ¿no? Entonces, es una combinación es un método de origen español, aunque está presente ya en 100 países, con miles de niños, pero es una combinación de el mejor uso de la mejor tecnología posible de mercado en cuanto a inteligencia artificial, aplicada a un contenido que trabaja mucho habilidades y no solamente los procedimientos y repetir lo que los niños saben hasta interiorizarlo, sino entender por qué hace las cosas y aprender a pensar. Bien interesante lo que estás realizando, Javier, y coméntanos un poquito. Me has dicho que estás en otros países. ¿En qué países está y en qué consiste, por ejemplo, esto se trabaja a nivel de instituciones educativas? ¿Se trabaja, los padres de familia deciden del programa? ¿Cómo se implementa el programa que tú tienes? Smarttic está presente en 100 países, con miles de niños en 100 países. En la región, en Latinoamérica, los países más fuertes son México, Colombia, Perú y Chile, donde, pues estamos, no llevamos demasiado tiempo, llevamos un par de años o 3. La demanda es alta, es decir, hay interés claro por parte de las familias en complementar la educación escolar. Es un método
complementario a la escuela que pretende entrenar, digamos, de forma personalizada lo que la escuela dan en grupo, ¿no? Y nos orientamos principalmente a niños de 4 a 14 años, es decir, primaria y un poquito más, que es donde realmente se sientan las bases del conocimiento matemático. Perfecto. Ahora, voy a ponerme en el lado de un padre, yo soy padre de familia. Yo quisiera que mi hijo lo lleve, ¿no? ¿Cómo hace para que se pueda realizar eso? ¿Cómo haría yo? Bueno, tengo hijos justamente en esa edad. Pues es muy simple. Al final, bueno, pues es un método, digamos, muy actual, que es muy simple. Entras en la página web smartic.com, haces un registro donde se piden unos datos mínimos y luego ya comienzas a usarlo, bien desde la computadora, desde el navegador, o bien descargas la aplicación en la tablet. No funciona en el celular porque, bueno, hace falta una pantalla más grande para leer los ejercicios bien y estar bien concentrados, entonces no funciona desde el celular. Y como digo, desde tablet o computadora, y los niños deben trabajar solos porque fomentamos mucho la autonomía, no tienen que recibir apoyo para no falsear, digamos, la inteligencia de la plataforma, que no piense que ya conoce algo y por lo tanto incrementen la dificultad de los ejercicios. Y los padres además reciben información puntual, ¿no? En cuanto termina le dice hora de conexión, en qué ha trabajado, etcétera, ¿no? Y por parte de los niños, bueno, pues les resulta muy, muy ameno. Está lo que se llama hoy en día gamificado, recibe estrellas, recibe elementos motivacionales que, bueno, pues que le ayudan a motivarse y a no frustrarse nunca y a verlo como algo divertido. Ahora, esta metodología o este programa podría ser complementado en las escuelas, es decir, que los colegios, las escuelas privadas, ¿no? A diferencia de España, pues que ustedes tienen colegios concertados, que es una maravilla, ¿no? Ya quisiéramos tener estos colegios concertados aquí, o sea, ese modelo que tuvieron por años y siguen manteniendo, poder trabajar. ¿Es posible que una escuela asuma, por ejemplo, la metodología y diga, mira, ahora todos mis estudiantes de esta edad pasarán esto, o es indistintamente que yo como papá libremente lo haga? Porque puede haber un mix, porque no lo sé si la escuela, ese es por un lado, o también alguna intendencia o un ayuntamiento en términos de ustedes, alguna comunidad autónoma, o por qué no un estado decide, oye, mi, mi región o mi país va a pasar por ello, quiero ver una evaluación de mis estudiantes y qué cosas tengo que mejorar. Sí, efectivamente, Gustavo, tú lo has dicho, es perfectamente implantable y se puede usar la metodología y totalmente complementaria a la escuela, y de hecho hay 25 o 30 colegios a nivel mundial que hacen Smartick a diario como parte de su metodología, como parte de la materia de matemáticas. Y se puede usar, ¿no? Al final, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues como tú bien sabes, las inercias, como tú bien sabes, la educación está, por desgracia, muy politizada en todos los países. Entonces, cambiar el sistema, mover la rueda, es un esfuerzo tan grande y tan lento que cuando tú eres emprendedor y quieres avanzar rápido y sacar adelante un proyecto, no puedes estar sujeto a cambios que duran decenas de años, ¿no? Entonces, los colegios que tienen esa visión de integrar la tecnología dentro del salón y la tecnología inteligente para personalizar esos contenidos, lo hacen, y como te decía, pues tenemos 30 colegios a nivel mundial que hacen Smartick con unos resultados excelentes, increíbles, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de un colegio público en Madrid en una zona, no es la mejor zona de Madrid, y que en la prueba que hacen en sexto de primaria han pasado de tener un 5,7 a un 9,4, ¿no? Están entre los 5 mejores colegios de Madrid. Y ahí están los resultados, ¿no? Digamos, el enfoque de Smartick es totalmente y perfectamente complementario en la medida en que en la escuela, al final, un maestro en el salón tiene que gestionar a 25, 30, 35 niños. Entonces, no hay otra forma humanamente posible de tener un programa único, estándar, y que todos los niños se adapten. ¿Cuál es el resultado de esto? Que hay niños con más capacidad, que dejan capacidad ociosa porque terminan antes la tarea y tienen más capacidad y no la usan. Y al revés, niños que tienen menos capacidad o aprenden a una velocidad más lenta, se van quedando para atrás, van dejando huecos sin completar, de tal manera que cuando llegan a cursos más complejos en secundaria o niveles más abstractos de las matemáticas, bueno, pues ya no entienden, ¿no? Entonces,
¿Qué hace Smartick? Precisamente lo contrario. Smartick adapta el programa a la capacidad del niño. Entonces, eso le permite a los niños que van teniendo carencias ponerse al nivel medio del salón, y por el contrario, los que tienen más capacidad se quitan el freno de la clase y desarrollan su máximo potencial, ¿no? Entonces, es perfecta. Y contestando a tu pregunta, perfectísimamente complementario, y así lo están demostrando muchos colegios a nivel mundial. Es interesantísimo porque, Javier, muchas de las cosas, mucha gente dice, ¿no? Bueno, para eso tengo un programa, las escuelas deberían evaluar, pero aquellos que hacen políticas educativas, ¿no? Como es mi caso, y hemos trabajado en ese ámbito, tú no puedes formular políticas educativas si no evalúas o no sabes dónde estás, ¿no? Porque yo mañana se me ocurre, mañana quiero esto y lo hago. Sí, pero no sabes dónde estás. Pues si no sabes dónde estás, no sabes a dónde vas. Muy sencillo como eso. Porque la gente y los que formulan políticas educativas tendrán que entender eso. Y en la medida en que se formule, y por eso se necesita evaluaciones, se necesita saber dónde estamos, ¿no? Yo me atrevería a decir que se necesita, y complementos como estos, hoy por hoy en América Latina o en Iberoamérica. Ahora, esta complementación que ustedes están haciendo, por ejemplo, un padre de familia, yo padre de familia, tengo que saber cómo va mi hijo, más allá de lo que pasa en la escuela. ¿Ok? Está correcto, y preparándolo y todo. Ahora, hablándole a un alcalde, ¿no? A un intendente, como le llaman en otros países, ¿no? Que puede tener competencias en educación. Y aquí en Perú estamos en campaña, por ejemplo, ya. Se nos vienen las campañas de las elecciones regionales y municipales, y las regiones tienen competencias en educación, algunas tienen canon, pero no saben en qué gastarlo, como yo siempre digo acá, ¿no? O sí saben en qué gastarlo, pero no en donde deberían gastarlo, por decirlo así. Entonces, esto podría ser implementado por un gobierno regional o una comunidad autónoma sin ningún problema como parte de su programa de educación, de asistencia a las escuelas. Perfectamente, perfectamente. En la Comunidad de Madrid, de hecho, hicimos un programa con la Comunidad de Madrid, con 35 colegios, y lo estuvieron usando. Y es que precisamente incide en el punto que tú comentas. O sea, ¿qué te da Smartick? Te da un análisis, por decirlo de otra manera, te da un mapa del conocimiento de cada niño. Tú tienes el programa entero que hay que impartir en primaria. O sea, estos son todas las áreas de crecimiento, ¿no? De conocimiento, desde las sumas hasta las primeras ecuaciones, ¿no? Por decir algo, por ejemplo, ¿no? Tú tienes un mapa al milímetro, un mapa de conocimiento de qué sabe y qué no sabe cada niño. Es decir, tienes sumas de un dígito al 97%, restas de 2 dígitos en horizontal al 23%. Entonces, tú tienes no solamente una evaluación inicial como punto de partida que puedes luego volver a medir al trimestre o al semestre o al año, ¿no? Tienes un mapa actualizado en tiempo real y sobre todo y a diario. Tú a diario sabes, y nosotros lo vemos, ¿no? En muchos colegios que a lo mejor segundo A tiene un nivel superior a tercero B. Entonces, esas cosas humanamente es muy difícil ver, ¿no? Entonces, tú identificas perfectamente qué alumnos están más rezagados, en qué tienen lagunas muy concretas, en qué área concreto del plan de estudios, qué profesores sistemáticamente tienen un mejor rendimiento que otros profesores, qué colegios tienen mejor rendimiento o mayor porcentaje de plan de estudios completado que otros, ¿no? Entonces, es una herramienta perfecta precisamente para lo que tú decías, para la evaluación, ¿no? Más allá de que luego te hace un entrenamiento para rellenar esas carencias o esas necesidades que tengas, ¿no? O sea, Smarty te da el diagnóstico de la evaluación y te da la ruta por donde tienes que trabajar y los métodos o la metodología o los insumos para poder llegar a esa meta. Exacto. Y eso con 15 minutos al día. No te hace falta más. 15 minutos al día que el estudiante le dedique de lunes a viernes, imaginemos, o... Sí. Bueno, esto es como el deporte, ¿no? Si cuanto más entrenes, más en forma estás, pero idealmente todos los días es poquísimo tiempo, y si no, al menos 5 días a la semana. Sí, con 5 días a la semana los resultados son extraordinarios, muy buenos. Interesantísimo, 100% virtual, 100%, sí. O sea, lo puedes manejar en una computadora, una laptop, en un ordenador, como le llaman en España, en fin, una tablet, y con eso tú puedes solucionar ello. Entonces, y entiendo que es una membresía anual que el padre puede adquirir, o es mensual. Es una membresía mensual, trimestral o anual.
bueno, con diferentes precios en función del tiempo de compromiso. Perfecto, perfecto, perfecto. Qué interesante, la verdad, Javier. No conocíamos un poquito de esto. Y en Perú ya se está llevando a algunos colegios, algunas escuelas, algunos papás o nada todavía. En Perú no hay ninguna escuela todavía, ¿Ya? pero sí hay cientos bueno, no tengo los datos en la cabeza, pero yo te diría que han pasado desde los últimos 2 años, en los últimos 3 años, pues probablemente más de 5.000 alumnos han pasado por Smartick. 5.000 alumnos global, en Sí, general. sí, Ok, sí. en Perú todavía no han tenido llegada. ¿Y qué países de la región? No, a global, a nivel mundial no, a nivel mundial tenemos más de 50.000 alumnos y en Ya, los últimos 10 años pueden que hayan pasado más de 500.000 de alumnos por Smartick. perfecto. ¿Y qué países de la región han tenido mayor acogida? ¿En qué países de la región Pues digo, de Latina? sobre todo México, Ok. luego Colombia, luego Chile y luego Perú. Esos son los 4 principales. Ese es un poco más o menos el común Sí. denominador, ¿no? México siempre la cantidad, Colombia siempre ha ido apuntando al tema educativo, Chile ahí siempre ha estado, y nosotros siguiendo un poquito más allá de eso. Interesante porque, claro, los que nos pueden escuchar en otros lugares, un momento por las redes sociales, podrán entender que no solamente esto es para, tú puedes adquirir este servicio, estés donde estés, no necesariamente, o sea, no estás suscrito a una currícula, entiendo yo, ¿no? Entonces, No, digamos, Smartick bebe de las mejores fuentes. Smartick es un producto tecnológico, ¿no? Entonces, por definición es un producto vivo, que se actualiza cada 5 semanas. No es un método en papel que ya está fijo, está impreso, ¿no? Entonces, es un método que se va actualizando cada 5 semanas con una versión nueva. Entonces, nosotros tenemos un equipo de más de 100 personas con todo tipo de perfiles, matemáticos, pedagogos, profesores, filólogos, filósofos también, ingenieros, y lo que hacen es estudiar continuamente lo mejor que hay en el mercado, por ejemplo, el método Singapur, el abaco holandés, etcétera, ¿no? Y todas aquellas metodologías que van resultando muy innovadoras y muy eficientes a nivel mundial, las estudiamos y las incorporamos ejercicios para trabajar pues el algoritmo de la suma o el algoritmo de la multiplicación o la división desde diferentes ángulos para enriquecer precisamente esa flexibilidad mental del niño, esa estructura mental y que no interiorice de forma mecánica los procesos sin entender por qué, sino que al enseñárselos con diferentes algoritmos entiende precisamente el por qué se hacen las cosas, ¿no? Digamos que eso al final es uno de los grandes problemas, a mi modo de ver, en Perú, ¿no? Donde se promueve en exceso la competencia matemática y no la destreza o la habilidad, ¿no? Entonces, se enfatiza excesivamente en Perú, en la educación, en Perú y en otros países, ¿no? España incluido, ¿no? Se enfatiza excesivamente en los procedimientos y los algoritmos y demasiado poco esa competencia matemática, ese razonamiento, esa resolución de problemas, ¿no? Entonces, en definitiva, hay que enseñar a los niños a comprender los fundamentos y los conceptos, ¿no? Y no a resolver mecánicamente los ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, eso unido a que el currículum de matemáticas en Perú, y sucede, es un caso muy similar a España, está sobrecargado, hay demasiados elementos, con lo cual es muy difícil profundizar en los mismos porque hay exceso de contenidos. Perfecto, muy interesante, Javier. Muchísimas gracias por darte un alto a esta entrevista y ojalá que podamos tener una nueva entrevista en su momento, a ver si ya mayores personas se van entusiasmando, peruanos o colegios, escuelas, padres de familia, en fin, y por qué no políticos, ¿no? Desde acá les invito a los políticos, en vez de estar pensando en tantas carreteras construir, que hagan algo más por la educación, que también ese es un reto importante, muy importante para los niños de nuestros países. Así que muchísimas gracias, Javier. Un abrazo grande, que cruce el Atlántico y bueno, y esperemos que el calor no lo sofoque tanto. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación y un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.